mis amores, otro video más de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Pónganse cómodos, busquen su tececito caliente, su cafecito, porque los chismecitos del día de hoy, como siempre, están sabrosos. Y bueno, Gusev Osay, una de las figuras más queridas de la comedia turca, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una película ni por un nuevo proyecto, sino por el cambio notable físico que mostró en los últimos meses. La actriz, a quien recordamos por éxitos como Deliha, Gorunjet y El Tilerín, llamó la atención en Año Nuevo cuando apareció como jurado en Sexto el Quille. Su energía estaba intacta, pero su figura más delgada, lo que las redes empezaron a preguntarse cómo bajó tanto de peso. Durante semanas se habló de dietas, rutinas y disciplina hasta que Gusev decidió romper el silencio y contar la verdad en el programa Gel con Ushalin transmitido por TV8. La actriz reveló que la pérdida de peso no fue algo planeado, sino consecuencia de un problema de salud. Gusev explicó que está luchando contra la colitis ulcerativa, una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta el intestino grueso y que puede provocar, entre otras cosas, pérdida de peso. Lo bueno fue ese resultado, pero lo malo es que es una enfermedad bastante incómoda, dijo con total sinceridad. Sus palabras generaron una ola de apoyos en redes y muchos aplaudieron que hablara del tema con tanta naturalidad, recordándonos que no todo cambio físico es sinónimo de bienestar. Hoy Gusev sigue activa, sonriente y enfocada en su familia junto a su esposo Barış Arduç y su faceta como madre, demostrando que a veces detrás de su imagen fit hay historias que no se ven. Pero cuéntame, ¿crees que deberíamos dejar de asumir que bajar de peso siempre es algo positivo? ¿Te sorprendió la confesión de Gusev Osay? Hay personajes que pasan los años y nunca pasan de moda. Y si hablamos de íconos eternos de la televisión turca, Bihter Ziyagil de Aşk Memnu está en el top sí o sí. Sus frases, su mirada y sus escenas siguen circulando en redes como si la serie se hubiera estrenado ayer, y ahora Bihter volvió a la conversación pero con otro rostro. En los últimos días, una usuaria de TikTok llamada Segda Artuk se volvió viral por su impresionante parecido con Beren Saat. En sus videos, la creadora recrea palabras por palabras de los íconos diálogo de Bihter y el resultado dejó a medio internet en shock. Los comentarios no tardaron en llegar. Es igualita a Beren. Parece su doble perdida. Bihter reencarnó. La cosa se puso tan intensa que Sevda decidió responder directamente a quienes la comparaban con la actriz y lo hizo con otro video que terminó de explotar el algoritmo. Lo más curioso es que para que Beren Saat vuelva a ser tendencia, ni siquiera necesita un nuevo proyecto, basta con que alguien se le parezca y el recuerdo de Bihter revive solito. Pero cuéntame, ¿tú también le ves el parecido o crees que las redes exageran otra vez? Hassal Kaya volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por una nueva serie ni un proyecto bomba, sino por un detalle que no pasó desapercibido en redes sociales. En las últimas semanas, la actriz apareció en varios eventos de alfombras rojas y sesiones de foto, y los usuarios empezaron a preguntarse lo mismo: ¿qué le pasó en los dientes a Hassal Kaya? En fotos y videos muchos notaron que sus dientes se veían más grandes de lo normal, y como era de esperarse, las redes explotaron con comentarios, teorías, comparaciones. Ya ustedes saben, el cosito se hizo viral rapidísimo. Tras meses de silencio, Hassal finalmente habló del tema en el programa Ibrahim Selin Ailet Bugese y aclaró todo. La actriz explicó que sufre una condición genética que le provoca oscurecimiento en los dientes y por eso decidió colocarse laminados dentales. Según contó, al principio todo parecía normal, nadie de su entorno le dijo nada raro, así que siguió tranquila hasta que se vio en fotos y videos de un evento y ahí cayó en cuenta de que algo no cuadraba. Después yo también me sorprendí, confesó. Y ahí vino la decisión fuerte: quitárselo y volvérselo a hacer desde cero. Eso sí, dejó claro que el proceso fue durísimo. Se me fue la vida, de verdad, pensé que me moría. Quitarlos y volverlo a hacer es mucho más difícil, dijo sin filtros. Una experiencia nada glamurosa que demuestra que detrás de las alfombras rojas también hay momentos complicados, incluso para las estrellas. Pero cuéntame, ¿crees que las redes se exageran demasiado con la apariencia de los famosos o Hassal hizo bien en explicar y corregir el cambio? Te leo. Ebru Şahin, a quienes vimos recientemente en la serie Gizil Bahçe,
Habla sin filtro frente a los periodistas y dijo lo que muchos actores piensan, pero pocos se atreven a decir. La actriz, recordada por éxitos como Herjai, Just Gilles Musicé y ahora Giselle Bachet, criticó duramente el sistema de rating, asegurando que es el principal culpable de que muchas series turcas tengan un final prematuro, desperdiciando meses e incluso años de trabajo y esfuerzo. Y ojo a este dato, Giselle Bachet, su más reciente proyecto, fue cancelado en solo 6 episodios, debido a los bajos rating y la caída de los ingresos publicitarios, una decisión que, según Ebru, no refleja la calidad real de las producciones. Por culpa del sistema de rating, muchos esfuerzos terminan cayéndose a la basura, expresó la actriz, dejando claro que este modelo está afectando seriamente a la industria y a quienes trabajan en ella. Básicamente, hoy en día una serie puede estar bien hecha, tener buena historia y buenos actores, pero si no explota en audiencia desde el inicio, se va directo al cosito del olvido. Pero ahora cuéntame tú, ¿crees que el sistema de rating es injusto con las series turcas o las cancelaciones rápidas están justificadas? Te leo. El actor que actualmente está arrasando en la pantalla con la serie Stretch Ruya vive uno de los mejores momentos de su carrera. La producción ha tenido un éxito brutal desde sus primeros episodios, tanto en rating como en redes y plataformas digitales. Vamos, que Chagatai está en su era. Pero mientras su popularidad sube, la curiosidad por su vida privada también, su relación con Aslihan Malbora sigue viento en popa y además el actor sigue sorprendiendo con movimientos poco comunes en redes sociales. Eso sí, lejos del glamour y las cámaras, hay algo que nunca cambia: su amor por las pescas y su vida sencilla. Cada vez que puede, Chagatai se escapa a la naturaleza y su caravana es su refugio favorito. En las últimas horas, imágenes del interior de su caravana empezaron a circular en X, anteriormente Twitter. Los detalles que no pasaron desapercibidos: techo de madera, paleta de colores azul y blanco, gabinetes con temática marina, redes de pesca colgando en el techo. Todo con una vibra muy marítima, muy chill, muy Chagatai. Las fotos compartidas por la cuenta de Chagatai Fan Club dejaron a muchos usuarios con la boca abierta. Nadie se espera un espacio tan cuidado, tan temático y tan alineado con su personalidad tranquila y amante al mar. Pero cuéntame, ¿te imaginabas que Chagatai Olusoy viviera así de simple y conectado con la naturaleza? ¿Te gustaría tener una caravana con este estilo? Te leo ahí. Demet Özdemir volvió a encender las redes y esta vez no fue por una serie, sino por unas declaraciones que hicieron soñar a más de uno. Durante el lanzamiento de una marca de la que es imagen, la actriz habló con la prensa y cuando le preguntaron directamente por la música y la posibilidad de sacar un álbum, su respuesta fue clara pero intrigante. ¿Por qué no? Sí, con solo esas palabras el tema quedó servido. Demet, que ya había conquistado al público con las canciones que interpretó en Stretch Ruya, confesó que le encanta cantar y que la música es algo que siempre ha estado presente en su vida. Incluso admitió que tiene sueños y planes relacionados con ese mundo, aunque dejó claro que ahora su prioridad sigue siendo la actuación. Luz verde para quienes esperan un álbum. La actriz explicó que muchas veces ha sido etiquetada por dar respuestas muy firmes, pero esta vez prefirió dejar la respuesta abierta. Sí, va a ser bonito y en el momento adecuado, ¿por qué no? No confirmó nada, algunos se desilusionaron por eso, pero tampoco cerró la posibilidad. Bueno, para sus fans ya es una señal suficiente. Y bueno, ¿qué pasó con los rumores de su serie? Después del tema musical, Demet también habló de las especulaciones sobre su compañero Nesid Memi y sus problemas en el set, sus supuestos problemas. La actriz fue directa y le bajó el drama al asunto. Dijo que todo estaba exagerado, que no dependía de ella y que el ambiente en el set es excelente. Incluso bromeó diciendo que si pasa algo mínimo, seguro fue porque es Géminis. Con eso dejó claro que no hay conflictos ni crisis detrás de cámara. Demet Özdemir ha demostrado más de una vez que la música no le es ajena. Canciones en sus series, presentaciones especiales y videos que siempre reciben muchísimo cariño del público. Sus palabras dejan claro que no ha cerrado esa etapa, solo está esperando el momento correcto. Pero cuéntame, ¿te gustaría ver a Demet Özdemir lanzar un álbum o prefieres que siga enfocada solo en la actuación? ¿Crees que ese ¿por qué no? ¿Significa que ya viene algo? Te leo ahí. Los ratings el martes 20 de enero ya salieron y vienen con movimiento fuerte en la cima. La gran protagonista de la noche, ABI, la nueva serie de ATV protagonizada por Afra Sarayoglu y Kenegri Misioglu, está arrasando desde su estreno. Si en su primera semana ya había sorprendido, en la segunda fue todavía más lejos. Superó 10 puntos de rating y en algunos momentos pasó los 11. Un arranque brutal
que la colocó directamente al nivel de pesos pesados como Ciudad Lejana y Tashayat Budenis. Y ojo, porque claramente va por el trono. La primera víctima del éxito de ABI, la serie Ruya Gibit, que no aguantó la competencia y cambió de día de emisión desde la primera semana, dejó los martes y ahora se emitirá los domingos. Sí, así de fuerte fue el golpe. ABI lideró con 11.03 en rating y su mayor rival fue su propio resumen. Detrás quedaron varios programas que se emiten allá en Turquía. Le siguieron Kiss Kat Mat y Mehmet Fatih Sultani. Con este panorama queda claro que los martes ya son territorio seguro y que Ciudad Lejana y Tashayat Budenis están oficialmente en zona de peligro. Pero ahora dime tú, ¿crees que ABI llegó para quedarse en la cima o solo es un hype del estreno? ¿Quién crees que caerá primero en esta guerra de rating que continúa? Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Síganme en mi canal de vlog, que seguro le está apareciendo por ahí. Les quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.